Imagínate despertar en un lugar desconocido, en una villa pintoresca donde nadie tiene nombre, solo números, y todos parecen muy amables, pero algo no encaja. Entre los habitantes hay guardias ocultos, cámaras de vigilancia por todos lados, y un globo gigante asesino que te mata si decís algo que no deberías. Tus recuerdos son borrosos, tus preguntas ignoradas y cada intento de escapar termina en fracaso. Eso es El Prisionero. Una serie británica de 1967 que mezcla ciencia ficción, espionaje y thriller psicológico, con una historia que va más allá de un confinamiento físico y presenta una lucha de voluntades e inteligencia contra un sistema que controla la información, manipula la realidad y borra la identidad. Usted es el número 6. Aclamada por su originalidad, es recordada como una obra profundamente filosófica que aborda temas de libertad, el control totalitario en una sociedad vigilada y la importancia de la individualidad. ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! Con un marcado estilo surrealista y una narrativa enigmática que se niega a darte explicaciones claras como si fueras un nene de 6 años, te obliga a usar la cabeza para seguir la trama, y en algunos casos, ni usando la cabeza vas a entender completamente lo que está pasando. I was a teenager at the time and it was a confusing series to watch, and we all waited for the last episode, and when it got there, a lot of people seemed to think that they hadn't got satisfaction out of that last episode. They still didn't know who the prisoner was, why he was trapped in there, who was trapping him, and who was number one. Is there ever going to be a conclusion to that? That was the conclusion, what you saw. That's why it's still confusing. Vista por muchos como una crítica a las estructuras de poder, la serie es un clásico de culto, admirada por su audacia y su capacidad para hacer preguntas que siguen siendo relevantes hoy en día. He descubierto que es mejor no hacer preguntas. Tenemos un dicho aquí: el que no habla vive feliz. Pero, ¿es El Prisionero una crítica social genial o un ejercicio de confusión deliberada? Probablemente sea ambas cosas. El mundo es un escenario y los hombres simples actores. Todos entran y salen de escena. Y un hombre puede hacer varios papeles. Si los productos televisivos fueran comida y Lost fuera una hamburguesa, El Prisionero sería una ensalada de quinoa con aguacate, remolacha, nueces y vinagreta de mostaza y miel. Es sofisticada y algo que al principio puede parecer difícil de disfrutar o entender, pero que a medida que lo explorás se vuelve fascinante y adictiva, aunque, como suele pasar con la ensalada de quinoa con aguacate, remolacha, nueces y vinagreta de mostaza y miel, no es para todos. Déjame contarte un poco de qué va la serie y descubramos si es para vos o no. No dejaré que me presionen, clasifiquen, intimiden y no dejaré que me enumeren como una máquina. El protagonista de Prisionero, conocido como Número 6, No soy un número. Soy una persona. es un ex agente secreto que, tras renunciar sin dar motivos ni explicaciones, es secuestrado y llevado a una aldea aislada a la que llaman La Villa. ¿Cómo se llama este lugar? ¿Es usted nuevo aquí? ¿Dónde? ¿Va a desayunar? ¿Dónde estamos? ¿En la villa? Donde viven otras personas secuestradas igual que él, y una variedad de pintorescos personajes los someten capítulo a capítulo a una serie de interrogatorios y manipulaciones psicológicas, contando con tecnología avanzada y tácticas de control mental bastante futuristas. Es la reacción acostumbrada. No se preocupe, estará bien en un momento. Recuerde las instrucciones sobre el número 6, porque si algo le pasara... Antes de que le pase algo, hablará. Puntualmente, lo que le preguntan en cada episodio es por qué renunció. Varias personas desearían saber a qué obedeció su renuncia. Pero Número 6 no se los quiere decir, porque no sabe para quién trabajan estas personas. Así que para evitar revelar información a un posible enemigo, mantiene el secreto de por qué renunció, mientras intenta encontrar la forma de escapar de la villa. Y básicamente esa es la premisa del Prisionero. Número 6 quiere recuperar su libertad y Número 2 quiere saber por qué renunció. ¿Por qué renunció a su empleo? Para enfatizar el hecho de que Número 6 se enfrenta solo contra todo un sistema, la serie presenta al Número 2 como un antagonista rotativo que cambia en cada episodio. ¿Quién es usted? Yo soy el nuevo número 2. El nuevo número 2. El nuevo número 2. Y mientras se desarrolla la trama, va creciendo un misterio central en torno al enigmático Número 1. ¿Quién es el número 1? Si en Twin Peaks te preguntabas quién mató a Laura Palmer, acá te preguntabas quién es el Número 1.
Un ex agente secreto despierta en un extraño lugar llamado La Villa tras renunciar a su trabajo. Los habitantes son amigables pero misteriosos y todos tienen números en lugar de nombres. Para efectos oficiales todo el mundo tiene un número. El suyo es el 6. Los líderes de la villa, especialmente el número 2, quiere saber por qué renunció. El número 6 desconfía de todos y busca escapar. Intenta huir en bote, pero es llevado de regreso aceptando momentáneamente que está atrapado. Una nueva prisionera, Nadia, llega a la villa. El número 6 desconfía, pero ella parece querer escapar tanto como él. Juntos planean una fuga. Tendremos que llegar a nado. Logran salir al mar y llegar a Londres. Pero al final, Arriesgué mi vida y la de ella para volver aquí a Londres. descubren que nunca salieron de la villa. Todo era un elaborado engaño para quebrar al número 6 y ver si confiaba en Nadia, quien resulta ser cómplice de número 2. Fue una buena idea y lo hiciste bien. Así lo haré notar en mi informe. El número 2 intenta descubrir por qué el número 6 renunció usando un procedimiento experimental que manipula sus sueños. Creo que está oponiendo resistencia. No lo sabe. Tal vez tarde más en hacer efecto la droga esta vez. En una serie de sueños controlados, el número 6 interactúa con 3 personajes que representan diferentes aspectos de su vida, pero él desconfía incluso en sus sueños. ¡Tienes que hablar! ¡Ayúdame! No me convences. El número 6 manipula los sueños para sabotear los experimentos, frustrando al número 2 y evitando revelar sus secretos. Son folletos de hoteles. No me vendo a nadie. No es por eso que renuncié. El número 6 es invitado a postularse como el nuevo número 2 en las elecciones. Tengo la intención de descubrir quiénes son los prisioneros y quiénes los guardianes. Lanzaré mi candidatura en estas elecciones. Cree que ganar le permitirá tomar el control de la villa y liberarse. Sin embargo, el proceso es manipulador y surrealista, con los ciudadanos apoyándolo de manera sospechosamente entusiasta. Tras ganar, se da cuenta de que su poder es una ilusión y el actual número 2 sigue teniendo el control. Es traicionado y sometido nuevamente. El número 6 se despierta y descubre que lo han convertido en otra persona. Con el propósito de romper su sentido de identidad. ¿Cómo está, número 12? Qué gusto de verlo. ¿Por qué me llama número 12? Porque así se llamaba la última vez que lo vi. Debe enfrentarse a su doppelganger, un hombre idéntico a él, que afirma ser el verdadero número 6. Ah, sí, por supuesto. Se supone que usted es yo, lo olvidaba. Usted es el heroico número 6 y yo el malvado que se supone está suplantándolo, ¿o no? Arreglaremos esto como caballeros. ¿También pretende ser un caballero? ¡Ah, estupendo! Esa frase es en verdad digna de mí. Ambos pretendemos ser el número 6, ¿verdad? Yo soy el número 6. Usted es el que lo pretende. Usando su ingenio y un truco psicológico, el número 6 demuestra ser el auténtico y suplanta al impostor. Murió el número 6. ¿Cómo? Falleció. Lo mató el Robert. Pero número 2 lo descubre y permanece atrapado. No olvides decirle a Susan que le envío un saludo. Claro que no. Hasta pronto. Susan murió hace un año, número 6. La villa introduce un sistema educativo llamado velocidad de aprendizaje, diseñado para adoctrinar a los ciudadanos en segundos. El tema de hoy es Europa desde la época de Napoleón. Es un tema de gran complicación que requiere 6 meses. Ahora tomen asiento y vean fijamente a la pantalla. Lo vamos a cubrir en 15 segundos. El número 6 descubre que este sistema es una herramienta de control mental. Busca sabotearlo enfrentándose al creador del programa, conocido como el General, que resulta ser una supercomputadora gigante. Es la obra del profesor. Al final logra destruir el sistema con una pregunta imposible. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué?
el número 6 se despierta y encuentra la villa desierta. Ve una oportunidad para escapar. Logra regresar a Londres y contactar a sus superiores, pero ellos dudan de su historia. En una villa que funciona como una prisión eficiente. Y desde luego no es fácil escapar. La villa estaba desierta. Es traicionado, secuestrado y llevado de vuelta a la villa, demostrando que su escape era solo parte del control. ¡Feliz cumpleaños! Durante un carnaval en la villa, el número 6 intenta contactar al mundo exterior usando un transmisor de radio. Es carnaval. No me agrada el licor. Bebiendo se divertirá más. Descubre que los ciudadanos, incluidos sus aliados aparentes, están manipulados para delatarlo. Es un deber de todos nosotros el ayudarnos y ver que las leyes se respeten. Sin esa disciplina caeríamos en un estado de anarquía. ¡Qué alegría! Su transmisor es destruido y le dejan claro que no hay escape, reforzando su aislamiento. Durante un juego de ajedrez humano, Caballo rey 6 alfil. Oh, esa fue una buena jugada. Hay una mejor. ¿Cuál? Me refiero a escapar. el número 6 cree identificar a quienes están de su lado. Intenta organizar un escape con ellos, pero las dinámicas de poder en la villa arruinan su plan. Fue un ligero malentendido. Él trató de atraparme. ¿Yo qué? La equivocación fue suya. Es traicionado por sus propios aliados, quienes lo entregan al número 2, destruyendo su confianza. Entonces realmente es un prisionero. Se cree fuerte, ¿eh? Ya veremos. ¿Dumos ambos o de Hammerside? Debe uno ser yunque o martillo. ¿Y usted me ve como yunque? Exactamente. Y martillaré sobre usted. Un número 2 paranoico dirige la villa. El número 6 decide manipularlo. Usa mensajes crípticos y juegos psicológicos para hacer que el número 2 desconfíe de todos y dude de su cordura. ¿Está tramando algo? No sé a qué se refiere. No sé a qué se refiere. Estoy tan confundido como usted. ¡Mienten! ¡Es una trampa que me están poniendo! El número 2 colapsa emocionalmente y el número 6 logra un pequeño triunfo personal. El número 6 descubre un complot para asesinar al actual número 2 y reemplazarlo con uno más autoritario. Intenta advertir al número 2. ¿A qué debo el placer de su presencia? He venido a hacerle una advertencia. ¿Una advertencia? Lo van a asesinar. Pero este no le cree. ¿A qué? ¿A asesinar? ¿Se lo digo otra vez? El plan sigue su curso mientras el número 6 lucha por detenerlo. El complot se ejecuta, pero el número 6 logra exponerlo, aunque su intervención solo mantiene el status quo. Nos veremos. No es así. El número 6 es acusado de ser antisocial por negarse a cooperar. ¿Ya llenó usted debidamente el cuestionario de su confesión? Desde luego. Aquí está. Es enviado a un tratamiento de socialización que supuestamente altera su conducta. Aunque finge estar curado, descubre que el tratamiento es una manipulación psicológica para quebrar su voluntad. Engaña a sus captores, haciéndoles creer que el proceso fue exitoso. Ha sido él el responsable de mi conversión, y créanme, fue él, y no el comité. Yo era todo. Un rebelde, un inadaptado. Pero al final vuelve a ser rebelde, frustrando una vez más a los líderes de la villa. ¡Inadaptado! 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 La mente del número 6 es transferida al cuerpo de otra persona como parte de un experimento. En su nuevo cuerpo, intenta convencer a sus aliados fuera de la villa de que sigue siendo él mismo mientras evade a los agentes de la villa. ¿Cuál es su nombre? ¿Enclave o el Real? Enclave. En Francia, Duval. En Alemania, Schmidt. Pero usted me conoce mejor como ZM73. Al final recupera su cuerpo, pero sigue atrapado en la villa. La mente del profesor ahora habita un cuerpo que tal vez no le agrada. El del coronel. En un escenario estilo western, el número 6 es un sheriff que renuncia a su placa. Es capturado y llevado a un extraño pueblo similar a la villa. Sé todo sobre usted.
Por eso está aquí. ¿Dónde? Aquí. Lucha por mantener su identidad mientras enfrenta constantes intentos de manipulación por parte de los habitantes. Al final, el escenario resulta ser una ilusión creada por la villa para estudiar su comportamiento. En una narrativa fuera de lo común, el número 6 relata una historia fantasiosa sobre cómo enfrentó a una femme fatale y a su padre, un científico loco, en un intento de sabotaje. La chica intenta matarlo repetidamente mientras él trata de frustrar su complot. Usted acaba de ser envenenado. Al final, el número 6 vence a la chica y salva el día, aunque la historia parece ser una distracción más de la villa. Y así es como salvé a Londres del científico loco. Creo que no tengo ningún otro compromiso de mayor importancia. Creí que podría bajar la guardia ante los niños. Valió la pena el intento número 2. Buenas noches, niños. En todas partes. El número 2 regresa para un último intento de quebrar al número 6 mediante una terapia psicológica intensiva llamada El Grado. Digan lo que quieran. Ustedes me hicieron volver y ya se los dije, su sistema no va a funcionar. Lo haré como yo quiero o busquen otra persona. En un enfrentamiento simbólico, los dos reviven etapas clave de la vida del número 6, buscando su punto de quiebre. Al final, el número 2 sucumbe emocionalmente, colapsando, mientras el número 6 queda preparado para enfrentarse al misterioso número 1. ¿Qué quiere ahora? El número 1. Lo llevaré. En el episodio final, el número 6 se encuentra en un juicio surrealista donde se le ofrece libertad por haber demostrado ser indomable. Le doy las gracias. Descubre al número 1. Quien resulta ser una versión de sí mismo. Destruye la villa y escapa junto a otros prisioneros. Sin embargo, el final es ambiguo, sugiriendo que su libertad puede ser tan ilusoria como lo fue su confinamiento. Gracias a su enfoque narrativo, visual y temático, El prisionero marcó un antes y un después en la televisión. Fue una de las primeras series en romper con las normas televisivas de la época para ofrecer una experiencia compleja y llena de simbolismo. Se atrevió a explorar preguntas filosóficas, desafiar convenciones y ofrecer finales abiertos a la interpretación, en lugar de conformarse con ser simplemente entretenida. A diferencia de las series episódicas de su tiempo, El prisionero presentó una historia serializada, centrada en el misterio de la villa y la lucha de número 6 por escapar. Su final abierto y críptico anticipó el estilo de series como Lost y Twin Peaks. Exploró la identidad, el control, la vigilancia, la manipulación psicológica y la rebelión frente a la conformidad. Su grito de resistencia, ¡No soy un número! ¡Soy un hombre libre! Se convirtió en un símbolo cultural. Usó un diseño visual único con un contraste entre el entorno colorido y la atmósfera opresiva, reforzando su tema de control total. Los decorados minimalistas y los trajes llamativos subrayan la artificialidad de la villa. Presentó tecnologías avanzadas para su época, como cámaras de vigilancia omnipresentes y el temido rover, representando el poder del Estado. Cada episodio podía adoptar diferentes géneros, desde el espionaje y la ficción psicológica hasta la ciencia ficción y el drama filosófico, con el episodio final siendo un ensayo de narrativa experimental en sí mismo. McGoohan no solo fue el protagonista, también fue el creador de la serie y tuvo control total sobre la producción, escribiendo y dirigiendo varios episodios, convirtiéndose así en lo que hoy llamaríamos el showrunner de la serie, algo que en 1967 no existía. How would you have described or explained the concept of the series to those writers the first time you sat down with them? What did you tell them? It was very difficult because they were also prisoners of conditioning, and they were used to writing for, the saint
series, or Secret Agent series. And it was very difficult to explain, and we lost a few by the wayside. El prisionero no es solo una serie de televisión, sino una poderosa reflexión sobre la libertad individual, el control social y la lucha constante por la identidad. Número 6. Tal vez sea el único tipo cuerdo en un mundo diseñado para volverlo loco. La serie, que tiene ya más de medio siglo, hoy se convierte en una cachetada existencial para las comodidades de la vida moderna, donde entregamos nuestra privacidad a cambio de memes y envíos gratis, aceptando términos y condiciones sin leerlos y compartiendo estados a cada minuto, diciéndole al mundo dónde estamos, dónde nos gusta comer y dónde estacionamos el auto. Actualmente, la crítica al poder y la vigilancia que presentó El prisionero hace casi 60 años parece más una profecía que una ficción, desde los algoritmos que conocen tus hábitos mejor que vos, hasta las corporaciones que te venden un sentido de libertad mientras llevan registros detallados sobre tu vida. Quise hablarte del prisionero porque pienso que plantea preguntas interesantes. ¿Qué tan libre podés ser cuando las opciones que tenés están diseñadas para controlarte? El legado del prisionero es claro. Pensar por uno mismo sigue siendo la forma más punk de resistencia. Es una serie que te recuerda, con estilo y cierto coraje, que la verdadera libertad no está en escapar de la jaula, sino en no dejar que la jaula te haga olvidar quién sos. Muchas gracias por acompañarme hasta acá. Nos volvemos a encontrar en el próximo video ensayo dedicado a Earthworm Jim. Estás viendo el canal de Jacinto, el show de análisis más perpetuo de YouTube. Suscríbete, dale like.